Una reserva forestal con cámaras térmicas encendidas toda la noche. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, 6 alertas consecutivas, figuras bípedas cruzando un sendero de uso restringido. Al amanecer, el video interno fue retirado del servidor y el parte técnico pasó a confidencial. Caso cerrado, sin explicación. Error de calibración o algo que no queremos nombrar cuando por fin queda grabado. Hoy abrimos la carpeta negra de ese incidente y la conectamos con siglos de relatos que emergen en bosques y ríos de distintas latitudes, testimonios, crónicas y archivos que describen entidades humanas, pero no humanas. No vamos a fabular, seguiremos lo que sí existe en papel, en cinta y en memoria. La pregunta es simple y perturbadora: ¿qué ocurre cuando lo folclórico irrumpe en sistemas de vigilancia modernos? Si te interesa la investigación sin adornos, quédate hasta el final y anota tus hipótesis mientras contrastamos cada pista con su rastro documental. Las criaturas nacen, o, al menos, se describen, donde el mapa se vuelve borroso: corredores de selva, riberas con neblina, laderas montañosas con clima volátil. Son zonas liminales, transiciones entre lo humano y lo silvestre. Allí, la tradición oral cumple una función práctica: advierte. No duermas bajo ese árbol, no sigas un llanto en la espesura, evita el sendero viejo cuando cae la bruma. Con el tiempo, esas advertencias se fijan en crónicas, diarios de viaje y archivos eclesiásticos o estatales. Lo que comenzó como señal de peligro termina convertido en figura: el bicho, el espíritu, el hombre del bosque. Cuando llegan exploradores, misioneros y naturalistas, aparecen las primeras capas documentales, vocabularios indígenas donde se anota un nombre, informes de campaña que mencionan encuentros nocturnos. Cartas que describen sonidos o huellas cuyo origen nadie precisa. Más tarde, los etnógrafos registran versiones divergentes de un mismo motivo, los periódicos archivaban apariciones junto a notas de caza furtiva o minería ilegal, los museos incorporan grabados y figurillas. Y, en la última década, la tecnología introduce un factor incómodo: sensores térmicos, cámaras trampa, drones. A veces lo folclórico coincide con lo que la lente capta. Este video se mueve en esa intersección. No vamos a pedir fe ni a prometer revelaciones imposibles. Trabajaremos con 3 ejes: recurrencia, cuánto se repite un motivo en lugares y épocas distintas; especificidad, qué detalles no parecen producto de una confusión común; y entorno. ¿Qué condiciones ecológicas o sociales podrían generar el relato o el encuentro? También consideraremos por qué ciertos materiales se retiran o clasifican: protección de la fauna, evitar exploración clandestina, resguardar identidades de guardaparques o simple temor al ridículo institucional. Entre lo desestimado por la ciencia y lo que aún no merece su tiempo, queda un terreno intermedio donde los archivos, si se leen con cuidado, dibujan siluetas persistentes. Ahí entraremos. Primero fue un destello en la térmica, a pocos metros del acceso por Ingede Drive. Luego, 2 alertas en cadena en el tramo sombreado entre South View Pass y Summit Road. La figura cruzó el sendero por segundos: bípedo, compacto, brazos desproporcionadamente largos, una zancada que no parecía de macaco aunque el contorno sí recordaba a un primate. El guardaparques que revisó el paneo describió algo que midió entre 1,20 m y 1,70 m, más ancho de hombros que un mono langur y sin mochila. En la reserva Bukit Tima, donde cada sonido reverbera y el follaje oculta, esa diferencia mínima se vuelve abismo. El Bukit Tima Monkey Man entra en los registros informales de Singapur como una persistencia. Relatos que se remontan a la época de los asentamientos del estrecho y que mencionan hombres peludos en la selva interior de la isla y en la vecina Johor. No aparece en taxonomías, pero sí en recopilaciones de folclore local y columnas de periódicos del siglo XX que mezclaban caza furtiva, tigres de antaño y apariciones en la colina. En 2007, con los foros en auge y los primeros teléfonos con cámara, el motivo resurgió: excursionistas afirmaron haber visto una criatura bípedo primate en los límites de la reserva, cerca de Rifle Range Road.
Circularon fotografías borrosas y mapas con puntos rojos marcando encuentros al amanecer. Los testimonios que revisamos comparten 3 rasgos: tamaño intermedio, más grande que un macaco cangrejero, más pequeño que un humano adulto robusto, pelaje oscuro grisáceo y un desplazamiento silencioso a contraluz. Como si evitara deliberadamente la zona abierta de los senderos. Un conductor de taxi, entrevistado por prensa local en 2007, contó haberlo visto cruzar la vía a menos de 100 metros de la entrada. Un grupo de corredores matutinos reportó un hombre agachado, peludo, con cabeza redondeada que se internó en la vegetación en segundos. La administración suele atribuirlo a confusión con macacos erizados o perros ferales en bipedestación momentánea. Es una hipótesis razonable. Pero hay elementos que desacomodan: la altura reportada por testigos con experiencia en la reserva, el tramo preciso, intersecciones donde la vegetación cierra como un túnel. Y una cadencia de pasos que algunos describen como plantígrada pesada, no el trote saltón del macaco asustado. Las imágenes, cuando existen, son pobres; cuando mejoran, tienden a desaparecer del circuito público por motivos que van desde la privacidad hasta la simple vergüenza de haber compartido algo ambiguo. En la carpeta de 2007 quedan palabras, croquis y un patrón, una silueta bífeda que aparece donde la selva vuelve a ganar terreno sobre la ciudad. Si hay algo ahí, conoce perfectamente el margen entre la cámara y la sombra. La patrulla había avanzado menos de 200 metros desde el puesto de control cuando el audio del cuerpo de guardia, un micrófono de ambiente colocado para detectar pasos de cazadores furtivos, captó un llanto nítido. No era el gemido largo de un civeta ni el maullido breve de un gato feral. Era un bebé. En el borde de un canal de riego, al pie de un ficus valete, la cámara térmica mostró un punto cálido del tamaño de un bulto envuelto. 2 sombras se acercaron, el llanto se cortó como con tijera. Solo quedaban hojas aplastadas y un resto de telaraña pegado a la raíz aérea. Ocurrió en la franja rural forestal de Laguna, a la entrada de una zona de reforestación de la Sierra Madre, poco antes de la medianoche. El parte oficial: posible felino doméstico, sin hallazgos. El rumor en el barangay, Tillanak. En la mitología tagala y bisaya, el tillanak es el señuelo perfecto, adopta el llanto de un recién nacido para atraer al caminante hacia la espesura. Cuando alguien lo alza, revela su rostro contrahecho, dientes agudos, y se aferra con una fuerza desproporcionada. Hay versiones que lo describen con pies invertidos, un truco para desorientar a quienes sigan las huellas, y otras que lo vinculan con espíritus de niños no bautizados, un eco de la catequesis colonial. El término Patianak figura en vocabularios hispano-tagales del siglo XVIII, y misioneros que recorrieron Batangas, Cavite y Laguna registraron advertencias locales de no seguir llantos de la orilla al caer la tarde. La función práctica era clara: impedir que alguien se aparte del sendero en un paisaje de ciénagas, raíces y pozos. Siglos después, el motivo persiste con detalles concretos. En 2013, 2 recolectores de ratán en el límite de Rizal afirmaron haber escuchado un bebé a intervalos regulares detrás de un matorral de bambú, dejaron comida y una linterna. Volvieron al amanecer y encontraron marcas de pies pequeños desalineados, como si hubieran girado sobre sí mismos. En 2017, un mototaxista de Quezón declaró a la radio local que una figura menuda se cruzó en la carretera secundaria tras varios minutos de llanto en la cuneta. La describió descarnada, con cabeza grande y boca demasiado abierta. Guardabosques del DENR, consultados informalmente, atribuyen muchos de estos episodios a civetas asiáticas de palma y gatos monteses, capaces de emitir gemidos agudos que nuestra mente clasifica de inmediato como llanto. También señalan que el eco en cañadas y canales de riego reproduce patrones de llamada rítmicos que parecen intencionales. Sin embargo, hay coincidencias que inquietan: los puntos calientes pequeños en térmicas que desaparecen al acercarse, la recurrencia junto a árboles valete, considerados morada de espíritus, y el horario exacto. Entre las 9 y la medianoche, cuando los caminos quedan vacíos. Un registro de 2019,
tomado por un aficionado en los márgenes de un cafetal de Batangas, muestra 42 segundos de sollozos intermitentes que cesan en cuanto la luz barre la orilla. El análisis amateur sugiere un mamífero, el patrón emocional que despierta, en cambio, es universal, la urgencia de acudir. Ahí es donde el Tillanak opera, como símbolo o como presencia, utiliza nuestro reflejo más primario para abrir una brecha en la prudencia. En mapas de incidentes locales, esos puntos se agrupan donde la vegetación invade caminos antiguos. Se trata de fauna mal identificada, de una trampa del eco, o de algo que aprendió a habitar nuestra respuesta al llanto. El registro nocturno no mostró carrera ni persecución, mostró peso. A las 3:11, en un galpón improvisado de la franja maderera cerca de General Nácar, en la ladera occidental de la Sierra Madre, la cámara térmica fijada a la viga central captó una masa inmóvil, compacta, posada sobre la pila de tablones recién cortados. No era un animal conocido, el contorno no dibujaba orejas ni cola, parecía un bulto pegado a la madera. El micrófono ambiental registró un crujido largo, como si algo aplastara el haz de vigas, y, pocos minutos después, la voz ahogada del vigilante que dormía en una colchoneta, un murmullo que se volvió jadeo. No pude moverme, como si alguien se sentara en mi pecho, declaró al día siguiente. En el libro de guardia, alguien garabateó 2 palabras, Batibat, cuidado. En el folclore ilocano, la Batibat es un espíritu femenino corpulento que habita árboles viejos, balete, dab-dab, narra, y que, si se cortan, se muda a los postes o tablones de la casa que se construye con esa madera. De noche, se sienta sobre el durmiente y lo inmoviliza. El episodio recibe el nombre de Bangungot, término que, con el tiempo, se volvió sinónimo de pesadilla con asfixia. Isabelo de los Reyes lo recogió a fines del siglo XIX en el folclore filipino, con la advertencia concreta de no dormir apoyado contra el poste nuevo. Antropólogos como F. Landa Jocano anotaron en el siglo XX remedios populares: morder el pulgar, golpear el pilar con el mango del bolo, invocar Tabitabipo antes de acostarse cuando la casa es de madera recién montada. Los testimonios actuales insisten en los mismos detalles. En 2015, en una casa de Abra levantada con tablones de un balete caído por tormenta, 2 hermanos experimentaron parálisis del sueño la misma semana, presión en el esternón, zumbido en los oídos. La sensación de una figura pesada sentada al borde de la cama. El mayor aseguró haber visto, en el quicio, una silueta de mujer ancha, sin rostro definido, con el cabello pegado a la espalda. Golpearon el poste principal con un martillo y encendieron una vela en la base. Los episodios cesaron. Obreros de aserraderos comunitarios en Isabela relatan algo similar, tras almacenar tablones de un árbol viejo de río. 2 trabajadores se quejaron de opresión nocturna y olor dulce a savia que parecía brotar sin razón del tablón superior. Las explicaciones racionales: parálisis del sueño, fatiga extrema, aire viciado en cuartos mal ventilados, son atendibles y aparecen en entrevistas de prensa local. Sobre todo cuando coinciden jornadas de alcohol y cena pesada. Pero el patrón que inquieta es topográfico. Los casos se concentran en viviendas o galpones que incorporan madera de árboles centenarios, y se disipan cuando esa madera es retirada o bendecida. En el video de la Sierra Madre, el bulto desaparece al amanecer. En el cemento de la losa queda marcada la huella de la viga hundida unos milímetros, como si algo muy pesado hubiese reposado allí sin dejar otra señal. Entre la prudencia y el miedo, el consejo persiste: no molestes al árbol viejo, o te lo llevarás a dormir contigo. La patrulla fluvial avanzaba sin motor, a remo, sobre un brazo tranquilo del Yanayacu Pucate, dentro de la reserva Pacaya Samiria. Eran las 4:38 de la madrugada, bruma baja, espejo oscuro. La cámara de visión nocturna anclada a la proa registró un oleaje que no venía de la orilla ni de otra canoa, un semicírculo perfecto que se abría a 2 metros del casco y volvía a cerrarse sin dejar estela. El micrófono captó un silbido bajo, como desde debajo de la tabla. El guía ribereño murmuró sin mirar el agua: no contesten. Sigan.
Minutos después, el lente captó lo imposible de forma parcial, una frente pálida asomando apenas, ojos orientados hacia arriba, el brillo de la córnea sin parpadeo, y luego nada. En el reporte, la palabra no figura. En la conversación posterior, sí, Yacuruna. Yacuruna, gente del agua en quechua amazónico, aparece en relatos de pueblos Ipibo Conibo, Cucama Cucamiria y otros grupos de la cuenca. Es un varón pálido, de cabellos largos, ojos que miran hacia arriba, como si viera el mundo al revés desde el fondo, que habita ciudades sumergidas conectadas por ríos. Se desplaza montado en caimanes negros o delfines grises. Los cronistas misionales de los siglos XVII y XVIII ya anotaban advertencias sobre espíritus acuáticos en el Ucayali y el Marañón, recogidas más tarde por etnógrafos en Iquitos y Pucallpa. No responder a voces que llaman desde el agua, no mirar fijo el reflejo cuando la corriente se detiene. En la cerámica y talla contemporánea de comunidades ribereñas, la figura del hombre acuático es recurrente, ojos sin pupila, piel clara, cabello que cae en láminas. En 2011, 3 pescadores Cucama en el Nanay, cerca de Padrecocha, relataron a un periodista local que un hombre blanco emergió al anochecer entre las raíces de un lupuna, no hizo olas, no respiró con ruido. Uno de ellos, joven, se arrojó al agua como hipnotizado, lo recuperaron cientos de metros río abajo, desorientado, con la memoria cortada en el momento del llamado. En 2016, guardaparques de la zona de Tamsillacu reportaron a un equipo universitario una secuencia de silbidos y golpes en el casco después de apagar el motor para evitar encallar, al encender la linterna. Vieron algo pálido bajo la lámina del río, inmóvil como una máscara suspendida. El eco racional alude a manatíes, grandes paiches o delfines de río que, en aguas quietas, producen patrones de onda y chasquidos que parecen intencionales. Pero los testigos insisten en el detalle de los ojos y la quietud antinatural de una cara que mira desde abajo, sin burbujas, sin necesidad de aire. Una maestra bilingüe en un caserío del Bajo Marañón recogió en 2019 varios testimonios de niños que, al amanecer, oían su nombre pronunciado con la voz de sus madres desde la orilla. Los adultos respondían con la prescripción vieja, algodón en los oídos, no acercarse al borde. El Yacuruna, dicen, elige a quienes se miran mucho en el agua y ofrece, con la imagen perfecta del rostro reflejado, una puerta hacia su ciudad invertida. La cámara de la patrulla en Pacaya Samiria guarda 10 segundos de una frente grisácea y ese doble brillo ocular que trepa a la superficie sin romperla. La secuencia termina cuando la canoa roza un lirio de agua, la película se granula, el espejo se recompone y el río vuelve a su respiración habitual. Fauna mal leída, o alguien mirando desde abajo, esperando el momento en que el remador, por curiosidad, se incline 1 centímetro de más. El registro que inició la conversación no fue claro, pero fue inquietante. En un tramo de Igapó del Parque Nacional do Jaú, a 2 horas en Boadeira desde Novo Airao. Las cámaras de vigilancia instaladas para monitorear ingreso clandestino marcaron a las 4:56 un bulto vertical cruzando una lengua de Barcea. No corrió, avanzó con zancadas largas, hundiéndose hasta media pantorrilla y saliendo del agua sin chapotear. En térmica, la silueta parecía demasiado alta para un tapir erguido y demasiado estilizada para un hombre con cargamento. El guía ribeirino que acompañó la revisión nocturna lo resumió con una palabra que había escuchado de su abuelo, boraró. En recopilaciones etnográficas del siglo XIX y principios del XX en la cuenca del Negro y del Tapajós, el boraro aparece como un humanoide alto, muy delgado, de piel rojiza y con colmillos largos que sobresalen cuando abre la boca. No es un bicho de caza, es un habitante del monte cerrado, un merodeador de cauces secundarios que evita los claros y camina donde el suelo todavía respira agua. Las láminas folclóricas amazónicas lo muestran desgarbado, con brazos que cuelgan más abajo de lo normal y una mandíbula que, al reír, dicen, deja ver 2 presas curvas como astillas de marfil. Los viejos consejos ribereños encajan con ese retrato, no dormir en hamaca baja a orilla de igarapé, no responder a silbidos que se repiten de modo mecánico entre los troncos. En 2009,
dos extractores de Acaí en la ribera del río Guatuma contaron, en una entrevista de radio comunitaria, que una sombra altísima los siguió entre los palmares al anochecer. Describieron un olor a fruta fermentada y una respiración golpeada, como si viniera de un pecho muy estrecho. Uno juró haber visto, al girarse con la linterna, un destello blanco en la boca oscura, dos dientes de fuera, curvos. En 2014, un equipo de fiscalización ambiental halló, cerca de un Paraná secundario del Jutaí, una secuencia de huellas alargadas, planta entera, separadas por casi 1 metro, no había rastros de caucho ni de botas. El relieve del suelo, hojarasca sobre barro, no permitió conservar molde alguno. La hipótesis conservadora fue simple, un hombre del monte, descalzo, jugando con el equipo. Otra, menos cómoda, algo que camina erguido, ligero y alto, bordeando el agua para no dejar rastro. Los relatos coinciden en detalles que no son típicos de confusiones comunes con jaguares, tapires o monos aulladores, la verticalidad constante, la delgadez extrema. La aparición en pasillos encharcados y no en barrancos secos, y ese brillo de colmillos que pocos aseguran haber visto y que muchos prefieren no nombrar. Un cazador de Monte Alegre habló de una voz hueca, como de garganta larga, que imita una tos humana para acercarse. Otro, en el Bajo Madeira, dijo haber sentido que me medían desde el borde mismo del mangual. El video del Jaú no prueba nada definitivo, una figura cruza y se esfuma en la transición exacta entre el agua negra y la sombra plegada de los troncos. Pero el patrón, si se mira el mapa de relatos, dibuja un corredor, igarapés estrechos, barceas sin luna, rutas donde el hombre camina sin dejar huella, y quizás no camina solo. A las 18:42, cuando el sol ya no tocaba la arista de Sniezka, la webcam meteorológica del refugio Domeslavski registró una figura alta, encapuchada, cruzando el cordón de piedras que delimita el sendero cerrado por hielo. 9 segundos de paso decidido, bastón en mano, túnica o abrigo largo que golpea la rodilla. En la estación, el barómetro cayó en picada. 3 minutos después, granizo pequeño y una niebla espesa que borró los mojones. Al amanecer, un guarda del Karkonosze Park Narodowy recorrió el tramo, la costra de nieve estaba intacta, sin marcas nítidas de bota. En el parte se habló de condensación sobre la lente y posible intruso no identificado. En la conversación de refugio, el nombre surgió con naturalidad, Rubesal. Rubesal, cracono en checo, es el espíritu montañés de los Sudetes, señor caprichoso del tiempo que guía o extravía, castiga la soberbia y premia la astucia. Las crónicas silesias de los siglos XVII y XVIII ya lo pintaban como un gigante barbudo con báculo, o como un monje, un carbonero, un minero, cambia de forma para probar al viajero. El apodo contador de nabos lo ridiculiza en una de sus leyendas más citadas y, dicen, desata su mal humor meteorológico. Grabados de la Europa central lo muestran en valles glaciares, entre ráfagas que se llevan el sendero. No es un ogro, es un dueño de pasos altos. Los testimonios contemporáneos no hablan de gigantes explícitos, hablan de presencia. En 2003, 2 excursionistas checos entre Luni Bouda y Lapska Bouda vieron, a contraluz, un monje inmóvil en el lomo de la loma. Cuando la nube se retiró, ya no estaba. En 2010, un equipo de rescate polaco informó de una sombra humaniforme de tamaño exagerado proyectada en la pared de niebla sobre Sniezne Kotli, acompañada por un halo irisado. La explicación científica es conocida, el espectro de Brocken, agrandamiento de la propia sombra sobre nubes bajas, con gloria óptica alrededor. Muchos Rubesal se disuelven ahí, en óptica atmosférica más sugestión. Pero la carpeta de incidentes meteorológicos añade grietas. En 2018, la webcam de Sniezka captó 2 siluetas humanas moviéndose en sentidos opuestos en un tramo que, por cierre invernal, debía estar vacío. Las marcas en nieve, al día siguiente, no coincidían con 2 trayectorias. En 2021, una guía de Carpaz anotó en su cuaderno un encuentro a pocos metros de Samotnia, un hombre alto, capucha, barba clara, no respondió al saludo.
Se detuvo junto a un mojón y se desvaneció en niebla que no parecía desplazarse con el viento. No oí pasos, escribió. Los guardas lo atribuyen a peatones temerarios, a capas de hielo que borran huellas, a ángulos de cámara que multiplican sombras. Todo es verosímil. Y, sin embargo, el patrón se repite en topografías específicas, aristas con piedra suelta, lagos glaciares como Malí Stab y Wielki Stab, collados donde el clima cambia de página en minutos. Ahí es donde Rubezal, figura cultural y advertencia práctica, sigue cumpliendo su función, recordar que la montaña decide. Fue un caminante fuera de norma, o la vieja máscara que se asoma cada vez que el tiempo se pliega en los Sudetes y el ojo humano necesita ponerle cuerpo al golpe de la niebla. Al cruzar cámaras, diarios y voces, el mapa revela un patrón incómodo, bipedalidad ocasional, zonas liminales, orillas, aristas, túneles de selva, y horarios en los que el terreno impone silencio. La ciencia ofrece salidas parciales y razonables, macacos mal leídos en Bukit Tima, civetas y ecos para el llanto del Tillanak, parálisis del sueño para la Batibat, manatíes y delfines para el Yacuruna, huellas humanas y juego en selva para el Boraro, espectros de Broken en los Sudetes. Lo que a menudo ignora, o no prioriza, es la persistencia transversal de motivos con metadatos repetidos, mismo tipo de paso, mismas brechas de niebla, mismos meandros negros. Y un dato operativo, cuando el material es ambiguo pero perturbador, suele desaparecer por protección o prudencia institucional. Entonces, ¿qué estamos viendo? Fauna no catalogada, fenómenos físicos que visten figura humana en nuestra percepción, o presencias culturales que actúan en el paisaje. Cuando la tecnología mira al mito, a veces ambos se reconocen. ¿Cuál de estos 6 casos te parece más sólido, y cuál descartarías sin dudas? Deja tu análisis en los comentarios. Si valoras investigaciones así de sobrias, considera suscribirte. Nos vemos en el próximo expediente.